Noticias Telemundo, edición mediodía. Con ustedes, el siglo de los cirujanos. Bienvenidos a Mundo Noticias. El día de hoy hablaremos sobre el origen y la relevancia de la cirugía en la medicina. En esta edición exploraremos el fascinante mundo de la cirugía, una disciplina médica que se remonta a las épocas ancestrales y se ha evolucionado de manera extraordinaria hasta convertirse en una pieza fundamental de la atención médica moderna. Acompáñennos en este viaje a través de la historia y la importancia de la cirugía en la medicina contemporánea, mientras desempeñamos los avances técnicos y científicos que han hecho posibles la práctica de la cirugía en la actualidad. Henry Steve Hartman fue uno de los cirujanos más importantes que participó en la revolución quirúrgica, la cual tenía como meta vencer 3 barreras que para la época no tenían solución. Estas fueron el dolor, la infección y la hemorragia. El ciclo de los cirujanos se destacó por la libertad del dolor, todo esto gracias a la anestesia. Por lo tanto, hay que tener presente la fecha en la que esta herramienta se implementó. Fue el 16 de octubre de 1846 en el Hospital General de Massachusetts. Este hecho fue vital para que el paciente no sufriera durante la operación, ya que antes de su llegada se buscaba inhibir ese dolor a toda costa, siendo John Winthrop uno de los precursores para aquellos remedios de la guía de casos de enfermedad y las dolencias. Sin embargo, a pesar de solucionar el problema principal de la época, el cual era el dolor, seguían vigentes más como la infección y las infecciones traumáticas en los hospitales sucios. Tiempo después, un claro ejemplo del trato de desinfección en el quirófano hace parte del cirujano George Lister, quien inventó el aerosol de ácido carbólico, porque creía que la mayoría de los gérmenes que causaban infecciones se encontraban en el aire. El vapor de ácido carbólico o fenol cubrió a todos y a todo en el quirófano o en la sala del hospital, destinado a crear un ambiente antiséptico. Gracias al rociado de vapor no fue necesario un asistente para accionar una bomba engorrosa. Lister finalmente abandonó el spray en 1887 cuando descubrió que los gérmenes transportados por los dedos, los vendajes y la piel del paciente eran mucho más importantes. El spray tenía sus propias desventajas, ya que inhalar ácido fénico es peligroso. Conforme transcurre la historia, se evidencia el interés del ser humano por contrarrestar y descubrir el causante de estas infecciones, como fue el caso del Dr. Ignaz Semmelweis, precursor de la asepsia, y como más adelante, con las sospechas previas, en la inducción del microscopio se descubrirán los microorganismos como las bacterias, y que estos eran los causantes de propagar las infecciones y las enfermedades. Por tanto, se buscó una solución y la más pronta fue la penicilina, el principal antibiótico de la historia, el cual fue de una suma importancia, aunque en la actualidad se usan antibióticos betalamínicos, siendo estos mismos descendientes más fuertes de la penicilina. Ahora seguiremos con Paulina, quien nos presentará a un famoso cirujano del siglo XIX y un precursor del ciclo de los cirujanos en Europa. Muy buenos días a todos. El día de hoy estaremos entrevistando al cirujano Robert Liston, un cirujano muy importante del siglo XIX en la época victoriana, que lo llaman el cuchillo más rápido del West End. Es un placer tenerlo con nosotros, doctor Liston. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El placer es mío. Primero que todo, quisiera invitarlo a que nos cuente un poco sobre usted. Claro que sí. Nací en Escocia, inicié mi carrera como médico en la Universidad de Edimburgo a mis 22 años. Fui aceptado en el Colegio Real de Cirujanos de Londres. En este tiempo ya era conocido por mi habilidad en el manejo del bisturí y por mi gran altura, medía casi 2 metros. Antes habría querido ingresar a la Marina, pero me terminé estableciendo como el cirujano de Edimburgo. Sin embargo, más que toda mi fama se debe a la rapidez con la que realizaba amputaciones, excisiones y litotomías. Por eso la gente me buscaba tanto, porque la duración de segundos de la operación significaba una duración de segundos del dolor. Increíble, doctor. Empezó sus estudios muy jóvenes y su fama también. Pero me gustaría preguntarle qué pensó cuando le llegó la carta del artículo que publicó Bigelow sobre la anestesia por éter. Pues al principio no creía en nada de eso y no me convencía mucho porque amenazaba de las bases sobre las cuales me habría erigido mi fama. Y no sabía si se trataba de algo revolucionario para la época, pero luego comprendí que era de los descubrimientos más importantes del momento que cambiaría la cirugía por completo. ¿Y cómo llegó a esa conclusión, si al principio no creía en nada de esto? Lo creí porque yo mismo probé una amputación en un muslo o una pierna y si salía bien seríamos los primeros en Europa en apreciar los resultados. Y así fue. El 21 de diciembre de 1846 se dio la primera operación sin dolor en Europa y triunfó esta y se extendió a lo largo de Gran Bretaña, Alemania, Rusia, Italia, Francia y otros países se fueron sumando. Muy interesante todo lo que nos contó, doctor. Le agradecemos por parte de todo el noticiero y esperamos volver a verlo pronto. Muchas gracias a todos ustedes y si quieren más información de todo lo que les hablé, lo pueden encontrar en el libro El siglo de los cirujanos de Jürgen Thorwald. Gracias. Ahora iremos a un pequeño reportaje sobre el Dr. Simpson y sus aportes en el mundo de la obstetricia.
En este reportaje hablaremos de un gran cirujano del siglo XVIII llamado James John Simpson. Él era un ginecólogo y obstetra escocés, profesor de la reconocida Universidad de Edimburgo, donde enseñaba obstetricia. Este gran cirujano descubrió que la anestesia con éter no estaba siendo tan efectiva para los partos. Sí dormía el cuerpo para que no hubiera dolor, pero también era contraproducente. Uno de sus varios defectos que disgustaban a Simpson era que tocaba tomarlo en cantidades excesivamente grandes, y al despertar se daba una gran tos, lo que era muy malo después de un parto. También descubrió que el éter, además de acallar los dolores del parto, también suprimía o desaparecía las contracciones musculares, que son las que facilitaban la expulsión del bebé, con lo cual sería imposible un parto normal. Por estas razones llevó al cirujano Simpson a descubrir un nuevo anestésico, el cloroformo, el cual, además de tener un olor más agradable al del éter, no irritaba los bronquios, lo cual haría que desapareciera la tos excesiva al despertarse del parto, y no se necesitaba en cantidades muy grandes, y el efecto era más rápido. Pero lo más importante, no suprimía las contracciones musculares, lo cual hizo que se llevara a cabo el primer parto en la historia sin dolor y teniendo contracciones, lo que lo llevó a su fama y a ser reconocido en la historia de la medicina. Volvemos con Mar. Qué interesante. Ahora vamos con Luisa, quien nos presentará a otro cirujano de la época. Muchas gracias, Mar. Buenos días, televidentes. Mi nombre es Luisa y nos encontramos con el doctor Alexis Carriel. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctor? Buenos días, televidentes y Luisa. Me encuentro muy bien y feliz de estar acá para compartir con ustedes. Muy bien, doctor Carriel. Usted es conocido por su trabajo pionero en la cirugía vascular y trasplantes de órganos. ¿Qué lo inspiró a usted a ingresar en este medio? Ok, yo puedo decir que todo se originó en mi fascinación por la fisiología y la posibilidad de mejorar la salud humana, todo esto mediante procedimientos quirúrgicos. Entonces me quise especificar como en lo que era comprender mejor los aspectos científicos de esos procedimientos. Muy bien, doctor. Su colaboración con ChartLink en la creación de la máquina de perfusión fue un hito importante en la historia de la medicina. ¿Puede explicarnos en qué consiste esta máquina y cómo revolucionó la cirugía? Claro que sí, definitivamente un logro excepcional. La máquina de perfusión fue un dispositivo que diseñamos para mantener órganos fuera del cuerpo mientras se hacía el trasplante. Esto permitió realizar los trasplantes de forma exitosa y abrió la puerta a la cirugía de trasplantes moderna hoy en día, entonces es algo de lo que me siento bastante orgulloso. Fascinante, doctor Charles. Su trabajo en el campo de la cirugía vascular incluyó avances significativos en la técnica de anastomosis vascular, que es lo fundamental para la reconexión de vasos sanguíneos. Dígame, ¿podría explicarnos por favor cómo desarrollar esta técnica y cuál fue su impacto en la cirugía vascular? Claro que sí, la técnica de anastomosis vascular fue un desarrollo en mi carrera científica. Se trabajó en la reconexión de vasos sanguíneos y, como explicaba en la pregunta anterior, para que se pudiera dar exitosamente el trasplante. La anastomosis fue exactamente el procedimiento por el cual se reúnen los vasos. Entonces siento que esa técnica se ha convertido en un pilar fundamental hoy en día en la cirugía vascular y que está ayudando a salvar muchas vidas, que eso era lo que no pasaba antes. Muchas gracias, doctor. A continuación, video exclusivo de una cirugía de Alexis Carriel. Esto es un momento crítico. Procedo a hacer la anastomosis. Tenemos el corazón. Por favor, presépare la máquina de perfusión. Sí, doctora. Procedo a cerrar. Volvemos al estudio con Mar. Muchas gracias, doctor Carriel. Ahora podrías mostrarnos qué hiciste en el laboratorio. Sería un honor. Acompáñenme a mi laboratorio en Alemania. Debo comunicar que mi gusto por la eugenesia me llevó a desarrollar experimentos con animales, insertándoles órganos vivos de humano como el corazón,
para ver si daba fruto mi hipótesis, que tiene como fin modificar la herencia genética de las personas para mejorar una raza o la especie humana, aplicando leyes biológicas y técnicas de la genética avanzada. Opté por la eugenesia para preservar las existencias de más alta calidad de la humanidad. Ahora daremos un pequeño reportaje sobre Émile Teodoro. En la historia de la medicina hay nombres que brillan con un resplandor eterno, y uno de esos fue Émile Teodoro Rocher, pionero médico suizo que dejó una marca indeleble en la cirugía y la medicina a principios del siglo XX. Émile Teodoro Rocher nació el 25 de agosto de 1841 en Berna, Suiza. Desde una edad temprana demostró un profundo interés por la medicina y la cirugía. Estudió en la Universidad de Berna y luego en la Universidad de Berlín, donde se formó con algunos de los médicos más destacados de su tiempo. Pero fue en su tierra natal donde el Dr. Rocher haría historia. En 1883 realizó la primera tiroidectomía exitosa, la extirpación quirúrgica de la glándula tiroides, en un paciente con bocio. Este hallazgo marcó el comienzo de una nueva era en la cirugía de la tiroides y lo catapultó a la fama mundial. Su meticulosa técnica quirúrgica, junto con su énfasis en la importancia de la asepsia y la higiene, revolucionó la cirugía en su tiempo y redujo significativamente las tasas de mortalidad postoperatorias. Su inalcanzable trabajo y dedicación a la medicina lo llevaron a ganar el Premio Nobel de Medicina en 1909, convirtiéndose en el primer suizo en recibir este prestigioso galardón. Su discurso de aceptación enfatizó la importancia de la ética en la investigación médica y la cirugía. A lo largo de su carrera, el Dr. Rocher también contribuyó al desarrollo de técnicas quirúrgicas en otras áreas, como la ortopedia y la neurocirugía. Su legado perdurará a través de las generaciones de médicos y cirujanos que continúan siendo inspirados por su pasión y dedicación a la medicina. El Hospital Universitario de Berna, donde el Dr. Rocher pasó gran parte de su carrera, honra su memoria con una cátedra quirúrgica en su nombre y sigue siendo un centro líder en la investigación y la atención médica. Émile Teodoro Rocher, un gigante de la medicina, cuyo trabajo ha dejado una marca imborrable en la historia de la cirugía y la medicina. A continuación, los hermanos Mayo. Hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué más inventamos? A nosotros que nos está como dificultando tener que ir por los instrumentos a la mesa y volvernos. Sí, ya que tenemos la anestesia, debemos crear algo que nos facilite la cirugía como tal. Pues mira, yo acá me inventé esta máquina para poner los instrumentos. Yo creo que se nos puede facilitar eso, ojalá la podemos mover así la podemos acomodar ahí con una ruedita. Sí, nos hace más fácil evitar todo el desplazamiento. Y después quién sabe que al pasar con los años, de pronto reciban nuestro apellido. Sí. Los hermanos Mayo fueron influyentes cirujanos que fundaron la Clínica Mayo en 1889. Estos dejaron un legado duradero en el campo de la medicina. Su enfoque en la atención centrada en el paciente y la promoción de la investigación médica han tenido un impacto significativo en la atención médica moderna. En breve regresamos con Noticias Telemundo. Mesa de los hermanos Mayo. Guardianes de la salud y la excelencia quirúrgica. Organiza todo tu instrumental quirúrgico de forma segura. Adquiérela ya. Estamos de regreso con Noticias Telemundo, edición mediodía. Ahora vamos con Ana, quien nos presentará un cirujano del siglo XX, quien se destaca por la cirugía de tórax. Buenos días, televidentes. Muchas gracias, Mar. Mi nombre es Ana María Vargas y el día de hoy les tengo un invitado súper especial llamado Fernandin Sambruch, que fue un doctor, un cirujano del siglo XX. Buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, me encuentro muy bien y es un placer estar aquí. Muchas gracias por asistir a esta entrevista. Bueno, doctor, cuéntenos, ¿cómo fue su formación académica? Bueno, para ti y para los televidentes, principalmente estudié en universidades de medicina en Alemania. Entre el año 1902 fue que me gradué y entre el 1918 hasta el 1927 trabajé en distintas universidades para desarrollarme quirúrgicamente y también dietas para el tratamiento de la tuberculosis. Wow, doctor, eso es demasiado impresionante. Y cuéntenos, usted a nivel mundial fue muy reconocido por sus innovaciones. Cuéntenos un poco acerca de ellas. Sí, bueno, mi principal logro fue el desarrollo de la cámara de Sambruch. Es una cámara herméticamente sellada que permite realizar operaciones quirúrgicas en el tórax al elevar o reducir la presión en el aire. Esta invención fue un gran avance para la medicina torácica y permitió operaciones cardíacas y pulmonares se realizaran con un riesgo menor en la cirugía. También fue pionero en el uso de la anestesia local en la cirugía torácica, lo que mejoró la seguridad y el confort de los pacientes. Bueno, ¿y cómo fue recibida su innovación a nivel de la comunidad científica?
Pues la verdad, al principio hubo cierta duda y desconfianza. De hecho, fui despedido de mi hospital después de una presentación fallida de esta misma. Sin embargo, después de continuar mi investigación en el hospital privado, obtuve la aprobación para los ensayos humanos, aunque el primer paciente murió poco después. La segunda operación demostró que mi método era viable. Bueno, ¿y cómo considera que su trabajo ha influido en la cirugía moderna? Bueno, mi trabajo sentó las bases de las técnicas quirúrgicas más seguras y efectivas. La cámara de presión, por ejemplo, se desarrolló en el campo de la cirugía, en cardíacas o pulmonares en la modernidad, aunque la cámara de Sarbush ya no se utiliza en las prácticas médicas actuales. Creo que mi trabajo ha dejado una huella duradera durante un tiempo para desarrollar distintas operaciones más adelante en su época. ¡Wow! Eso es realmente inspirador. Y cuéntenos un poco acerca de su trabajo en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajé como cirujano de campo y desarrollé varios tipos de prótesis para los soldados. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno alemán me otorgó el Premio Nacional de Ciencia y Arte. Mi posición hacia el gobierno nazi sigue siendo un objeto de debate. Ya veo. ¿Y podría contarnos también acerca de algunos pacientes prominentes que ha tratado? En base a mi experiencia y habilidades, decidí otorgarle a los pacientes, independientemente de su raza, género o básicamente orientación, la utilidad de mis operaciones. Bueno, muchísimas gracias por asistir a la entrevista del día de hoy, doctor Fernandin Saurich. Ha sido un placer y gracias por la invitación. A continuación, otro breve reportaje sobre un cirujano plástico muy importante. Archibald Hector McDougall fue un cirujano nacido en 1900 en Nueva Zelanda, cuyo tratamiento pionero de víctimas de quemadura durante la Segunda Guerra Mundial revolucionó el campo de la cirugía plástica. McDougall se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Otago en 1923. McDougall fue nombrado cirujano asistente en la Clínica Mayo, donde desarrolló una reputación como cirujano experto y de pensamiento rápido. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, McDougall ocupó un puesto en el Hospital Queen Victoria en East Grinstead, donde estableció un centro de cirugía plástica y de mandíbula. El centro trató a aviadores con desfiguraciones faciales y quemaduras graves. Muchos pacientes llegaron con quemaduras profundas en la cara y en las manos causadas por las explosiones de combustible de los aviones, una lesión que los pilotos y la tripulación denominaban quemaduras de huracán. Durante la batalla de Gran Bretaña, 35 pilotos de combate horriblemente quemados fueron enviados a McDougall para recibir tratamiento. El tratamiento estándar para las quemaduras graves en esa época era cubrir las heridas con ácido tánico, con la idea de que esto secaría el área afectada y permitiría eliminar la piel muerta. Desafortunadamente, este proceso fue extremadamente doloroso y dejó a los pacientes con extensas cicatrices. McDougall estaba convencido de que había una solución mejor. Al observar que los pilotos quemados que saltaban al mar tenían menos cicatrices que otros, desarrolló la práctica de bañar a los pacientes en solución salina. Este resultó ser un proceso de tratamiento mucho más suave, ya que la solución salina mejoró los tiempos de curación y las tasas de supervivencia de los pacientes con quemaduras extensas. Además de desarrollar tratamientos y técnicas quirúrgicas innovadoras, McDougall reconoció la importancia de la rehabilitación, animó a sus muchachos a formar su propio club de conejillo de indias y se aseguró de que conservaran su orgullosa identidad vistiendo sus uniformes de servicio en lugar de uniformes de convalecientes del hospital. Se puso especial énfasis en la reintegración social de los pacientes a la vida normal. Su legado sigue vivo en el Blond McDougall Research Foundation, que se inauguró en el Hospital Queen Victoria en 1961 y continúa realizando investigaciones sobre tratamientos para mejorar la cicatrización de las heridas. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima edición.